Cordial saludo. El día de hoy hablaremos de las contribuciones de la neuropsicología a la educación, presentado por Cindy Quiñones, Nuribel Alcázar, Melissa Silva y Camila García. Cordial saludo. Mi nombre es Cindy Quiñones y les hablaré acerca de la evolución de las orientaciones en la neuropsicología. A lo largo del siglo XX, la neuropsicología ha recorrido un camino sorprendente. Pasó de centrarse casi exclusivamente en el cerebro a comprender la mente como un sistema complejo, dinámico e interconectado. Hoy te llevaré por este viaje evolutivo para entender cómo surgieron y cómo cambiaron sus principales orientaciones. En primera instancia, les hablaré de la neuropsicología de orientación neurológica. En sus inicios, la neuropsicología nació dentro de la neurología. Su mirada estaba puesta totalmente en el cerebro. La conducta apenas se veía como un reflejo secundario del daño. El objetivo principal era localizar lesiones cerebrales usando pruebas muy generales como la escala de Halstenreiter o el test visomotor de Bender. Era un enfoque estático, rígido, centrado más en medir la organicidad del cerebro que en comprender los procesos cognitivos. En segunda instancia, encontramos la neuropsicología de orientación psicológica. A partir de 1970, la psicología cognitiva marca un cambio importante. Ahora el foco se desplaza de la lesión al proceso cognitivo afectado. El interés ya no es solo dónde está el daño, sino qué parte de la mente se altera. Se estudian estructuras internas como la atención, la memoria, el lenguaje o la percepción. Este enfoque es más holístico, pero también corre el riesgo de caer en el psicologicismo, analizar la mente sin considerar suficiente la base biológica que la sostiene. En tercera instancia, encontramos la neuropsicología dinámica. En los años 80 surge una propuesta transformadora inspirada en Alexander Luria. La neuropsicología dinámica integra cerebro y conducta, entendiendo que ambos sistemas están en constante interacción. Este enfoque no se limita a describir síntomas ni a localizar lecciones. Busca comprender cómo la alteración cerebral afecta a cada proceso cognitivo durante la actividad mental. Es una visión interaccionista, interdisciplinaria y mucho más cercana a la complejidad real del funcionamiento humano. En cuarta instancia, encontramos la neuropsicología cognitiva. En tiempos más recientes, emerge la neuropsicología cognitiva, un enfoque que busca explicar cómo el cerebro procesa la información y cómo este procesamiento se afecta tras una lesión. Se inspira en la neurociencia cognitiva y en modelos que entienden la mente como un sistema computacional. Uno de sus pilares es la idea de modularidad, que es la mente organizada en módulos especializados que trabajan de forma relativamente independiente. En quinta y última instancia encontramos el procesamiento de la información. Este enfoque divide el funcionamiento mental en tres grandes etapas. Primero, el procesamiento de entrada, un análisis perceptivo que ocurre en las áreas sensoriales primarias. Después, el procesamiento central, donde se interpretan significados, se crean representaciones internas y se prepara la respuesta. Aquí reside el núcleo de la actividad cognitiva. Y por último, el procesamiento de salida, cuando el cerebro genera un plan motor que se convertirá en acción, palabra o movimiento. Construcción de la neurociencia cognitiva. Esta surge a partir de la interacción entre la psicología cognitiva y las neurociencias. Su objetivo fue estudiar los procesos mentales a partir del sistema nervioso.
El aporte de la psicología cognitiva surge como una reacción al oscurantismo conductista que tenía como base el estudio de la conducta observable. Allí se introduce el paradigma del proceso de información. Aporte de las neurociencias. Este se divide en dos ramas: neurociencia de sistemas, que es la interacción entre la fisiología y anatomía, estudia los circuitos neuronales en estructuras cerebrales específicas, y por otro lado tenemos la neurociencia conductual, que está relacionada entre el cerebro y la conducta. Ambas se basaron en estudios con animales centrándose en los procesos sensoriales, perceptivos y el aprendizaje. Los principales aportes de Carl Laszlo a la psicología y neurociencia fueron el principio de acción en masa y el principio de equipotencialidad, que están basados en sus estudios de lesiones cerebrales en ratas. Estos principios revolucionaron la comprensión del cerebro, sugiriendo que las funciones como la memoria no estaban estrictamente localizadas en una área específica, sino que podían estar distribuidas en otras regiones del cerebro y que podían asumir las funciones de las dañadas. El principio clave está desarrollado en la acción masa, que postula que la corteza cerebral funciona como un todo en muchos tipos de aprendizaje. El principio de la equipotencialidad sugiere que diferentes partes del cerebro pueden asumir funciones similares. Si una región se daña, otra parte del cerebro puede reorganizarse para reemplazar la función perdida. Contribuciones de la psicología cognitiva. Revela la complejidad detrás de las actividades simples como lo son recordar, leer, reconocer rostros o escribir. La psicología cognitiva muestra que implican múltiples procesos mentales complejos. Se identifican sistemas cognitivos especiales, puesto que muchas actividades comparten un sistema común. Un claro ejemplo es el lenguaje, en donde se incluye leer, escribir, hablar. Las tareas cognitivas se pueden descomponer en operaciones simples analizando cada paso. Un ejemplo sería el reconocimiento de una palabra, que en este caso sería carro. Se realiza un análisis visual inicial, se identifica que el estímulo tiene estructura de palabra a diferencia de un dibujo, se continúa con una representación fonológica en donde se permite leer la palabra y finalmente se da el acceso al significado en donde se asocia el concepto a las palabras, es decir, el carro sirve para transportarse de un lado a otro. Lo anterior es fundamental para establecer una conexión entre operaciones mentales y circuitos neurológicos, lo cual es el objetivo de la neurociencia cognitiva. La psicología cognitiva nos indica que los procesos mentales pueden estudiarse según el tiempo que las personas tardan en realizar cierto tipo de tarea. Según Posner, la cronometría mental permite realizar la secuencia temporal del procesamiento de la información. Esto ha sido fundamental para comprender los procesos cognitivos y ha contribuido significativamente en el surgimiento de la neurociencia cognitiva. En los años 60 y 70 se produjeron avances en el estudio de los procesos sensoriales, destacando a David Howell y Thorsten, quienes estudiaron los campos receptivos de las células en la corteza visual primaria, experimentando con gatos y monos macacos anestesiados. Sin embargo, esta condición no permite estudiar procesos cognitivos complejos. Posteriormente, el neurobiólogo Vernon, centrado en la sensación somática, y el neurobiólogo Edwards, centrado en el control motor, ampliaron el estudio del procesamiento de la información en primates no humanos despiertos. Fueron los primeros en registrar actividad neuronal durante tareas más complejas, siendo así un avance crucial para vincular la actividad cerebral con el comportamiento. Dando continuidad a esta temática, es importante hablar sobre las contribuciones de la neurociencia conductual, ya que incluye explicar las bases biológicas de la conducta, mejorar la comprensión del aprendizaje, la memoria y las emociones, además de proporcionar herramientas para tratar trastornos mentales y neurológicos. La contribución de la psicofisiología incluye la comprensión de la relación entre la mente y el cuerpo, lo que permite desarrollar tratamientos más eficaces para trastornos psicológicos y físicos.
además de explicar el comportamiento a través de procesos fisiológicos. Este campo ha permitido avances en la neurociencia y la psicología, al estudiar la actividad cerebral, la personalidad y las emociones, además de su aplicación en áreas como la medicina, la psicología del deporte y los estudios sobre los medios de comunicación. Los potenciales evocados son pruebas neurofisiológicas que evalúan la respuesta del sistema nervioso a estímulos sensoriales específicos. Estas pruebas son útiles para diagnosticar y monitorear diversas condiciones neurológicas, así como para investigar el funcionamiento de las vías sensoriales. La neuropsicología avanzó gracias al estudio de casos únicos, analizando en detalle a pacientes con lesiones específicas y relacionando funciones cognitivas con regiones cerebrales. Esto permitió establecer correspondencias claras entre funciones psicológicas y áreas cerebrales. Para los neuropsicólogos cognitivos, los modelos deben explicar hallazgos de deterioros en funciones concretas y ser compatibles con los resultados de la psicología cognitiva y otras áreas afines. El desarrollo de técnicas de neuroimagen como TAC cerebral y resonancia magnética permitió estudiar mejor las estructuras y las funciones cerebrales involucradas en procesos cognitivos. La neurociencia cognitiva se desarrolló como una disciplina en los años 70 a 80 a partir de la fusión de la psicología cognitiva y la neurociencia, impulsada por las modernas técnicas de neuroimagen que permiten visualizar la actividad cerebral en vivo. Este campo estudia la relación entre el cerebro y la cognición, investigando cómo la estructura y función cerebral se relacionan como procesos como la memoria, la atención, el lenguaje, la toma de decisiones y las emociones. Su desarrollo ha incluido un cambio de enfoques desde las actividades neurobiológicas hasta la atención a la función cognitiva de alto nivel y la influencia de factores genéticos y ambientales en el cerebro. La neurociencia, el estudio del cerebro y el sistema nervioso, se encuentra en una era de progreso sin precedentes. Lejos de ser un campo estático, está en constante evolución, desvelando misterios sobre la cognición, la conciencia y las enfermedades neurológicas. Las investigaciones más recientes y los avances tecnológicos sugieren un futuro lleno de posibilidades transformadoras, impactando desde nuestra comprensión básica de la mente hasta la aplicación clínica y terapéutica. En conclusión, el futuro de la neurociencia cognitiva apunta a una disciplina más integrada, dinámica y precisa, capaz de comprender no solo dónde ocurren los procesos mentales, sino cómo, cuándo y por qué se organizan las redes neuronales para dar lugar a la mente humana. Cordial saludo, mi nombre es Melissa Silva. Voy a hablar acerca de las aportaciones de Lev Vygotsky desde el enfoque escolar. Como sabemos, él es un importante psicólogo que revolucionó la manera en cómo entendemos el aprendizaje en el ámbito educativo. Él se enfatizaba en la importancia de la interacción social y el contexto cultural. Además, él nos habla de la zona de desarrollo próximo, la cual dice que es como el espacio entre lo que un estudiante puede hacer por sí mismo y lo que puede lograr con ayuda, basándose en el apoyo social en el proceso del aprendizaje. Esta teoría es fundamental en la educación debido a que con ella los maestros pueden identificar las habilidades eh, que pueden desarrollar los estudiantes con apoyo, y esto nos permite que la enseñanza sea más efectiva y mucho más personalizada. Además, actualmente con la zona del desarrollo próximo y además con la tecnología, los estudiantes pueden animarse para ayudarse mutuamente y además de esto explorar más allá de sus capacidades individuales. Muchísimas gracias. En conclusión, la evolución de la neuropsicología revela un tránsito apasionante de lo neurológico a lo psicológico y luego hacia lo dinámico y lo cognitivo.
Hoy sabemos que el cerebro no solo localiza funciones, procesa, transforma y utiliza información de manera increíblemente compleja. Y entender estas transformaciones nos permite comprender mejor la mente y acompañar a quienes han sufrido una lesión cerebral. La neuropsicología continúa avanzando, guiándonos hacia una visión más profunda, más humana y más integradora del funcionamiento mental. Gracias.